La educación a lo largo de la historia ha estado enredada en pugnas políticas. Basta recordar que en el siglo XIX la educación se disputaba entre el clero y el Estado, siendo uno de los principales triunfos liberales la educación gratuita y laica. Pasados los años, en 1934, en un contexto de guerras mundiales, el presidente Lázaro Cárdenas instauró la llamada educación socialista. Miguel Alemán impulsó la educación armónica integral y así sexenio tras sexenio se le han agregado o eliminado calificativos que la definan. Hoy, el debate público se haya dividido entre quienes defienden el proyecto impulsado por López Obrador y quienes ven un claro retroceso en materia educativa. Para platicar de este y otros temas, invitamos a Carlos Mancera, quien fuera subsecretario de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública entre 1994 y 2001. Bienvenido, estimado Carlos. Gracias por tomarnos la llamada. Andrés, me da mucho gusto. Igual, pues muchas gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en los temas de coyuntura, quisiera pedirte que nos cuentes qué ha ocurrido en los últimos 2 o 3 sexenios. Tanto el de Peña Nieto como el de López Obrador impulsaron sus propias reformas educativas. ¿A qué se debe tanto reformismo? La educación siempre debe estar sujeta a revisión, análisis. Es una materia viviente. Tiene que ver con las expectativas de las personas, aquello que consideran que deben saber, conocer, aquello en lo que deben prepararse para ser mejores individuos, ser mejores personas en la sociedad. Así es que no debe sorprender que el debate educativo sea algo permanente. En el sexenio pasado de Peña Nieto, y lo mismo que en los anteriores, hubo intentos importantes para construir un sistema educativo más sólido. Desde luego, en primer lugar, diera oportunidades a todos los mexicanos, que beneficiara a aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, pero que al conjunto abriera mejores horizontes con la educación. Yo creo que ese mismo propósito es el que anima a la actual administración y en esa medida pues no debe sorprendernos el que se hable otra vez en este sexenio de una reforma educativa. Quizás la diferencia esté que durante años, décadas, hubo un intento sostenido en el país para lograr una mejora, un esfuerzo por lograr que la educación sirva mejor a todos los mexicanos. En aquel entonces, hasta antes de 2018, el esfuerzo educativo me parece que estuvo puesto a asegurar que los individuos, las personas lograran las capacidades para poderse desenvolver mejor como individuos, como personas, como miembros de la sociedad y contar con herramientas y los elementos cognitivos necesarios para poderse desenvolver también en la vida laboral y profesional. En la actual administración, el énfasis está puesto en el desarrollo de los individuos, o más bien de las personas en tanto miembros de una comunidad, siquiera de una sociedad. El término comunidad invade el discurso educativo y además hay un franco rechazo a las nociones de la educación en que se pretenda desarrollar capacidades que sirvan a las personas para desarrollar capacidades cognitivas para el trabajo, para superarse en el conocimiento universal que les permita insertarse en el mundo actual. En ese sentido, el proyecto actual, que impulsó López Obrador y las personas de su administración, me parece que han estado empañadas de ciertas contradicciones en cuanto a los procesos, en cuanto a lo que se dice y en cuanto a lo que se hace. ¿Nos podrías enumerar algunas de estas contradicciones, por así decirlo? Pues sí, me parece que podemos encontrar en diversos ámbitos. La educación básica, ahora está muy viva una polémica sobre una reforma curricular, un nuevo plan de estudios, nuevos programas de estudio que todavía no existen, no han sido publicados en el diario oficial, libros de texto que existen con una formulación pues completamente atípica en relación con la formación de los maestros, el entendimiento de las madres y los padres de familia sobre la educación. Hay un intento por crear un nuevo mexicano, es decir, borrar el tipo de educación que nos hemos beneficiado o que hemos tenido los mexicanos a lo largo de generaciones para sustituir todo eso por una nueva llamada nueva escuela mexicana que en realidad pretende reformular las bases sobre las cuales estamos educados y culturizados los mexicanos. En la educación superior también hay contradicciones muy importantes. Yo diría que la más destacada es que al inicio de esta administración se impulsó
presentó con éxito una reforma constitucional para hacer obligatoria la educación superior. Esa obligatoriedad se definió en términos de que todas las personas que lo solicitaran tuvieran acceso a alguna opción de educación superior y que las instituciones de educación superior públicas recibieran a los alumnos, eso sí, de acuerdo con sus propios criterios de admisión. Se dispuso la creación de un fondo especial para financiar ese esfuerzo, además iría acompañado de la gratuidad absoluta en la educación superior. Sin embargo, no solo no ha crecido la inversión en educación superior, sino que esta ha venido disminuyendo. El fondo para hacer crecer la oferta educativa de educación superior no existe, no está ni siquiera prevista su creación y las cosas, digamos, están en la inercia, aunque con deterioro, porque la posibilidad de mayor presupuesto y además yo diría también complementariamente el aprecio y la valoración por la educación superior me parece que se han visto afectados. Y en términos de educación básica, media superior, ¿cuánto estamos invirtiendo, ¿no? Ahí también ha habido un recorte al gasto. En la educación básica, el gasto se ha mantenido más o menos constante. El salario de los maestros absorbe por lo menos el 90% del presupuesto de educación básica. Eso quiere decir que los salarios de los maestros se han mantenido más o menos constantes en términos reales. El número de becas quizás haya crecido ligeramente. Habían tenido ya un aumento muy considerable a raíz del programa Prospera, antes Oportunidades. Simplemente hubo cambios en los criterios de asignación. La inversión en infraestructura física sigue siendo insuficiente. Yo diría que el gasto en educación básica, en el mejor de los casos, es inercial. Y más bien me parece que ha caído en programas muy fundamentales de alto impacto redistributivo, en particular las escuelas de tiempo completo. Y otro que se llamaba las escuelas al 100, que otorgó recursos muy significativos, 50,000 millones de pesos para el mejoramiento de las escuelas en un periodo de 3 años. En la educación media superior ha habido un ligero incremento en el gasto. Esto se debe a que se hicieron universales las becas para la educación media superior pública. Basta con estar inscrito hoy en una escuela de tipo medio superior pública para recibir una beca. Se necesite o no se necesite, si es muy necesaria, la beca puede ser insuficiente. Si no se necesita, pues en realidad la beca no tendría que estarse otorgando. Pero en fin, hubo un incremento sustancial en el presupuesto destinado a becas. Sin embargo, en la media superior, el gasto destinado al mejoramiento de las escuelas, su mantenimiento, su ampliación en la medida de lo necesario, el equipamiento, el material didáctico, en fin, todos los elementos que son necesarios para acompañar a la buena enseñanza, se ha visto claramente mermado. Ese presupuesto público en realidad es prácticamente cero. Si las escuelas de media superior se sostienen, es porque piden cuotas a sus alumnos o a las familias. Educación superior, yo creo que el caso es similar al de educación media superior. El gasto se ha visto mermado en todos los renglones que no sean becas, o si acaso se mantienen apenas en términos reales, pero ya no ha habido ni un centavo más para la apertura de nuevas escuelas, de nuevas universidades, salvo las llamadas universidades del bienestar Benito Juárez. Esas se presentaron como la panacea para atender el crecimiento de la demanda de educación superior. Sin embargo, los datos indican que hoy atienden a alrededor de 40,000 alumnos. Es decir, esto no significa ni el 1% de la matrícula de educación superior. Hay una fuerte contradicción también ahí, muy seria, entre lo ofrecido y lo que realmente sucede en esas universidades. No solamente atienden a pocos alumnos, sino que hay cuestionamientos muy severos sobre la calidad educativa que ahí se ofrece. El régimen laboral de los maestros es totalmente inestable. Son maestros que con frecuencia no cumplen con el perfil. Las instalaciones frecuentemente son, pues digamos, como secundarias grandes, pero sin todo aquello que se requiere para ofrecer a los alumnos otro tipo de formación para ser buenos profesionistas y servir adecuadamente a la sociedad. Quiero regresar un poco en algo que estabas mencionando. Digamos, esta nueva escuela mexicana intenta o pone en discurso que el magisterio tendrá un papel central, ¿no? Expone nuevamente al centro, digamos, toda esta enseñanza que, como bien dices, se centra en la comunidad, pero también mencionas que el aumento salarial no ha sido significativo, ¿no? Se mantenga. En términos pedagógicos, ¿qué se está pidiendo a los maestros y maestras de las escuelas con estos nuevos libros de texto?
Bueno, pues se les está pidiendo esencialmente que se reconfiguren, es decir, que enseñen de manera muy distinta, casi me atrevería yo a decir que radicalmente distinta a como lo han hecho tradicionalmente, a como lo han hecho en relación con la formación que tuvieron en su paso por las normales. La educación en México y en todo el mundo típicamente ha estado organizada por disciplinas, por campos del conocimiento bien acotados que facilitan la enseñanza de aquello que contienen las disciplinas. Digamos, las matemáticas en tanto disciplina permiten aprenderlas de manera sistemática. La lectura y la escritura también incluyen una serie de teorías del aprendizaje, técnicas que facilitan a los alumnos aprender a leer y escribir sistemáticamente. La pedagogía, al final de cuentas, se trata del estudio de aquello que permite la formación sistemática y adecuada de los alumnos para lograr los aprendizajes buscados o la formación deseada. En esta nueva concepción de la educación que plantea la Secretaría de Educación Pública, se desfiguran completamente esos campos, la organización del conocimiento en disciplinas, y se introducen unos llamados campos del conocimiento. Entonces, por ejemplo, en vez de haber matemáticas por una parte, ciencias por otra, independientemente de que se conecten y siempre se ha procurado la interdisciplinariedad, ahora se llama conocimientos y saberes científicos. Entonces, en ese nombre, que es muy revelador. Lo mismo pueden enseñarse matemáticas que no enseñarse matemáticas, o lo mismo puede enseñarse el conocimiento universal en las ciencias o en las humanidades, en su caso, que enseñarse las costumbres locales o las creencias locales. Vale lo mismo aprender cómo se desarrolla un virus, cómo puede combatirse mediante los cubrebocas u otros elementos que impidan su propagación, que la herbolaria construida conforme a las costumbres locales. Esa reconstrucción del conocimiento desdibuja la manera en que se ha concebido inicialmente, tradicionalmente, en México y en el mundo, aquello que es necesario y deseable aprender. Para los maestros, esto es un salto enorme, porque ¿qué van a enseñar ahora? Ellos tendrían que imaginarse qué enseñar. Se les dice, habrá un programa sintético, que es un programa nacional obligatorio, pero luego se les dice, tú elige del programa obligatorio aquello que consideres adecuado, lo ajustas o incorporas otras cosas. Es decir, se pide a cada maestro que sea un experto en desarrollo curricular y que combine los elementos locales con los nacionales. La educación siempre ha requerido de adaptaciones locales, eso es normal e inevitable, pero partiendo de la base de que hay ciertos conocimientos, ciertos contenidos que se consideran esenciales. Ahora se dice, eso es sustituible e intercámbialo por otras cosas. Los maestros están muy confundidos, porque esa línea entre lo nacional obligatorio y lo no obligatorio que ellos deben construir es sumamente lábil o no existente en realidad. Imaginémonos un maestro de secundaria, por ejemplo, en un caso extremo, que enseña en 3 escuelas distintas, una maestra de biología, que debe imaginarse en cada una de las 3 escuelas en las que enseña qué es lo pertinente para esa escuela y construir un programa de estudios analítico, como le llaman, para cada una de esas 3 escuelas. Es un ejercicio esencialmente imposible, porque además ese conocimiento, ese programa analítico lo tiene que dividir entre campos de conocimiento, tiene que ser cruzado por 7 ejes transversales. No hay manera razonable en que eso se pueda resolver. Y por eso hoy prevalece una gran confusión, enorme confusión entre los maestros. No saben cómo resolverlo. Se les dice que habrá la llamada autonomía curricular que finalmente se les otorga. Yo creo que es una categoría válida. En principio, todo profesionista debe aspirar a que se le tenga mayor confianza, que pueda tomar mayores decisiones, pero eso requiere mucho tiempo de preparación, un cuidadoso ejercicio para saber en cuáles elementos se puede producir o no se puede producir la autonomía respecto de qué enseñar o qué no enseñar. En fin, pero ha habido ahí una seducción grande o un intento de seducción hacia el magisterio, hablando de la autonomía curricular. En realidad, lo que se les está diciendo a los maestros es, háganse bolas y resuelvan el asunto como ustedes lo puedan hacer mejor. ¿Qué impacto anticipas que tenga en la educación, digamos, la llegada de estos nuevos libros de texto? ¿Cuáles son, a tu consideración, los escenarios posibles? Suponiendo en un escenario base que los libros se distribuyan, porque hay otro escenario en el que no se distribuyan y no se utilicen, en el escenario base pensemos que sí, como lo está haciendo el gobierno a rajatabla, se va a generar un enorme caos, una gran confusión y finalmente
una pérdida de aprendizaje severa entre los alumnos. ¿Por qué lo digo en estos términos? ¿Por qué me atrevo a afirmar? Primero, porque está desdibujado el programa de estudios. De hecho, todavía ni siquiera hay programas de estudios. Hay un plano, orientaciones generales, muy confusas, muy cargadas de ideología, apuntan hacia las llamadas epistemologías del sur, hacia la filosofía de la colonialidad, perdón aquí por el lapsus, el combate al eurocentrismo, el combate a la concepción de las ciencias como las conocemos. Eso en sí mismo ya produce problemas significativos. Pero además, al no haber programas, nadie sabe cuáles son los objetivos del aprendizaje, cuáles son las secuencias del aprendizaje, cuáles son los contenidos fundamentales. Hay libros que no responden a ningún programa, sino a la imaginación de quienes orientaron su creación, es decir, al personal de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Esos libros no son los que tradicionalmente hemos conocido en México ni en ningún lugar del mundo. Hay un llamado libro de saberes que son pequeñas colecciones de cápsulas de conocimiento como una Wikipedia de 2 o 3 páginas por tema, desordenados, no tienen una secuencia lógica. Hay un libro de lenguajes y lecturas que en realidad aborda temas de la lengua desde muy distintas ópticas, apropiadas o no apropiadas para los niños en edad que corresponda. En primero de primaria, por ejemplo, hay unas cuantas lecturas, bonitas sí, pero muy pocas, que uno se imagine que puedan despertar el interés de los niños por la lectura, la creatividad. No hay ejercicios de escritura, hay discusiones sobre el uso del lenguaje, algunas ya se han asomado en los medios, como el dijiste versus el dijistes, que en realidad no es una cuestión que debiera agobiar a los niños en primero de primaria, pero se introducen ese tipo de discusiones. Entonces, los libros no ayudan nada a encontrar un método, un apoyo para los maestros y los alumnos. Estos libros de saberes y de lenguajes tienen como destinatarios a los propios alumnos y luego marcados con otro color, textos destinados a maestros y padres de familia, como si los niños pudieran distinguir qué es para ellos, qué no es para ellos. Hay 3 libros, 3 de los 5, destinados a proyectos en el aula, proyectos comunitarios, proyectos escolares. Es una gran colección de proyectos. En primero de primaria son más de 60, irrealizables. Se dice, pero tampoco hay nada oficial, que cada maestro elegirá los proyectos que le convengan, pero están predefinidos, nada más lejano a la autonomía curricular. Es una prescripción de proyectos que en lo que debe ser más concreto y más localizado en la escuela, pues saca a los maestros de lo que ahí suceda para recetarles este gran rosario de proyectos, y aunque ellos puedan elegir cuáles, no dejan de ser proyectos que en el fondo es muy probable que no sean pertinentes para lo que sucede en sus escuelas. Recién acaba de terminar la pandemia de COVID-19, oficialmente terminó el 9 de mayo de este año. No me queda duda de que habrá impactos negativos, un saldo en materia educativa. Sin embargo, me parece que hay 2 cosas que están ausentes. Un diagnóstico que nos permita dimensionar el tamaño del problema y la ausencia de medidas que puedan resarcir como el daño. ¿Qué nos está haciendo y qué deberíamos estar haciendo para atender el problema a corto y mediano plazo, ¿no?, luego de la pandemia? Eso es una pregunta muy importante. En todo el mundo, el énfasis está en recuperarse de los efectos perversos que tuvo la pandemia en el aprendizaje de los alumnos y también en su salud emocional. Hay evaluaciones diversas, no oficiales ninguna, pero sí serias, que indican un retraso severísimo de los alumnos de todo el mundo, pero también los mexicanos, en sus capacidades básicas de lectura, de escritura. Por ejemplo, los alumnos que terminan sexto de primaria se hacen una proporción de 70-80% sin poder leer un párrafo básico. 80% de los alumnos que a lo mejor no pueden realizar con soltura operaciones aritméticas básicas en sexto de primaria, historias de violencia en las escuelas, historias de depresión entre los alumnos, en sus familias, entre los maestros. En esas condiciones no puede haber aprendizajes. Lo fundamental entonces es atender las condiciones socioemocionales de las personas, los alumnos, de los maestros, y contar con los elementos necesarios a partir de evaluaciones serias, públicas, bien hechas, que indiquen en dónde son más severos los rezagos para colectivamente construir las soluciones y que cada quien ponga de su parte en la resolución de esas lagunas tan serias que ha dejado la pandemia. Eso es lo que se está haciendo en el mundo. En México eso se ignora, no hay evaluaciones, no hay materiales que consideren los rezagos educativos,
No hay discusión sobre los rezagos educativos siquiera, no hay discusión sobre los problemas socioemocionales en las escuelas y en cambio se introduce una reforma curricular basada en algo exótico para la historia en México y de la educación en el mundo, las epistemologías del sur, que no se aplican en ningún lugar del mundo, si acaso en Bolivia, en Brasil, de donde es originaria esa filosofía, no se aplica. El gobierno nuevo de Lula no tiene ninguna intención de llevarla a las escuelas. Y entonces, pues combinamos las carencias tradicionales tan difíciles de remontar del sistema educativo con los estragos de la pandemia, particularmente severos en México, porque las escuelas cerraron 2 años para fines prácticos, con la confusión y el gran desorden mental que genera el intento de introducir esta nueva filosofía educativa. Un panorama complejo, sin duda. Quiero hacerte una última pregunta como para redondear, ¿no?, algunas de las ideas que comentaste. Si hiciéramos justamente y resarciéramos la complejidad al problema educativo, ¿qué sería algo rescatable de la reforma del 2019? Y te pongo un ejemplo, ¿no? En la Constitución ahora se establece que la educación será equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. ¿Rescatarías algo tú de lo que se reformó? Yo creo que las intenciones son buenas y hay partes no solamente rescatables, sino muy positivas. El nuevo texto constitucional del artículo 3º, hay otras que quizás no lo sean, pero pensemos en que el balance es favorable. Me parece que se aplica bien la frase de que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. En realidad eso no es suficiente si las acciones no conducen por esa ruta al sistema educativo, no se llegará más que a un lugar que está muy, muy lejos de lo que diametralmente opuesto, diría yo, de aquello se quiere decir con esas frases, digamos, o esos preceptos constitucionales recientemente incorporados. Por ejemplo, el tema de la inclusión. No hay duda que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, se introduce una filosofía comunitarista en extremo. No puede haber nada más contrario a la inclusión. La inclusión debe partir de la premisa de atender las particularidades de cada individuo. Si hay sujetos o personas fuera del sistema educativo, es porque no se han tenido en cuenta suficientemente aquellas particularidades que las excluyen. Si la filosofía es el comunitarismo radical y se trata de dibujar al individuo, ¿dónde hay lugar para la inclusión? Es decir, hay una filosofía educativa en la educación básica que conduce a la exclusión por excelencia. Ese es un ejemplo del contraste tan grande que hay entre las buenas intenciones del artículo 3º reformado y en lo que la práctica está sucediendo. Muchas gracias, estimado Carlos. Mucho gusto, Andrés, y gracias por esta oportunidad. A ti.